Estamos nuevamente acá, ahora sí, estamos en comunicación con Lucas. Lucas. Hola. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué placer escucharte. Bien, lo mismo digo. Bueno, acá está Sara, mi compañera, estamos acá en Onda Cuántica. Hola Lucas. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo Bueno, están? muy bien, muy contentas de tenerte y bueno, queremos hacer nuestro aporte hacia la Fundación Educación Emocional y que nos cuentes, Lucas, sos psicólogo y sos el fundador de esta idea de la educación emocional. Contame un poquito y contanos a los oyentes qué estás haciendo con esta ley de educación emocional, en qué instancias están y bueno, cómo sería lo que necesitas de la gente. Bueno, así como necesitar, no estaríamos necesitando, pero te cuento de qué se trata. Dale. Nada, la educación emocional lo que busca es desarrollar la inteligencia emocional en las escuelas, así como se desarrollan otras inteligencias, lo cognitivo, lo kinestésico, lo musical. Entendemos que es fundamental el aspecto emocional y se puede desarrollar a partir de una sistematización de herramientas y técnicas. Es así para que el común de la gente lo entienda, es que los chicos tengan la oportunidad de aprender a expresar asertivamente lo que sienten, de reconocer sus emociones y de otras habilidades como resolución de conflictos, tolerancia a la frustración, automotivación, es decir, todo lo que implica el universo de la inteligencia emocional. Y también implica el trabajo con los padres, de escuela para padres, y la educación emocional de los propios docentes. Claro. Esto ya tiene mucho camino andado, es decir, se ha practicado mucho en muchas escuelas, y bueno, lo que buscábamos era una ley porque entendemos que tiene que tener un alcance sistémico, es decir, sí es muy importante que esto se desempeñe en todas las escuelas porque al día de hoy la mayoría de las escuelas privadas son las que lo incorporan, pero las que están en zonas vulnerables, que son las que eventualmente más lo necesitan para combatir violencia, delincuencia, abandono escolar, depresiones, suicidio y todo eso que ya sabemos, esas conductas problemáticas, bueno, son las que más lo necesitan y quedan al margen de estas tecnologías. Entonces, lo que busca la ley es que tenga, ya te digo, ese alcance sistémico y poder llegar capacitando a los docentes con estas herramientas y poder esto después vertirlo en las escuelas. Así que bueno, estamos muy contentos porque esto está tomando cada vez más envión, ya es ley en 2 provincias. Eso queríamos preguntarte, claro. En Corrientes y en Misiones, está por salir en Chubut y casualmente esta mañana tuve una reunión con nuevos legisladores aquí de San Juan, porque bueno, el problema es que yo lo vengo presentando esto hace 10 años y cada 2 años pierde el estado parlamentario porque los legisladores no lo mueven, no lo trabajan. Entonces, porque una vez que se presenta, se inicia todo un proceso en el que la ley se va tratando en las diferentes comisiones de educación, presupuesto y demás. Bueno, cuando los diputados no lo mueven, pierde el estado parlamentario. Eso ya me ha pasado en muchas provincias, incluso a nivel nacional, tanto en Cámara de Diputados de la Nación como en Cámara de Senadores. Pero bueno, ahora ya tenemos estos antecedentes y hay más conciencia de parte del común de la gente, eso sí desde ya, sobre todo en los docentes, pero bueno, hay más conciencia en los legisladores que poco a poco se dan cuenta de la importancia de trabajar esto, porque no hay soluciones mágicas, o sea, no por un hashtag de ni una menos vamos a eliminar la violencia de género. Claro, exactamente. O sea, esto hace falta un trabajo sostenido en el tiempo y sobre todo que involucre a los chicos para poder cambiar a futuro. Qué bueno esto que estás diciendo, porque bueno, es la semilla, ¿no? Tiramos para que la semilla empiece a brotar ya desde el vamos y esto que genere una sociedad un poco más consciente, ¿no? Sí, yo quería hacerte una pregunta, ya que estás hablando de las legislaturas y de todo el poder legislativo. Los legisladores están teniendo asesores, o sea, vos ¿contás con más gente que vayan como asesores educativos en cuanto a la educación emocional, como para ponerle más fuerza a esto? Sí, o sea, en cuanto a mi equipo, tenemos asesores y personas que hacen el lobby respectivo para perseguir esto, pero bueno, ya llega un punto en que depende de ellos. Claro. Eventualmente, cada legislador tiene su equipo de asesores,
Pero bueno, y los legisladores no tienen por qué saber de todo. Nosotros apuntamos principalmente a aquellos legisladores que en primer lugar están motivados y segundo, que entienden del tema, es decir, los que pertenecen a la Comisión de Educación. Claro. Pero aún así hacen caso omiso porque a mí no me deja otra lectura más que muchos buscan lo que es hacer demagogia, es decir, leyes que sean visibles o que le genere un rédito en cuanto a votos. Pero aún así esta también tiene esa ventaja de que es muy aceptada por la sociedad. Sí, realmente no entiendo cuáles son las resistencias, pero bueno, quizás venga del lado de que es algo innovador, es decir, ninguna escuela, o mejor dicho, ningún país del mundo tiene una legislación al respecto. Tal cual. Nosotros en Argentina somos los primeros en tener esto en estas dos provincias. Entonces, como la falta de antecedentes por ahí les puede llegar a asustar a algunos legisladores de avanzar en esto. Tal cual. Sí, exactamente. Pero bueno, es así. Tienen ellos sus asesores y nosotros también, por supuesto que cuando encontramos un legislador que está motivado les proveemos de todo lo que necesitan. Totalmente. Lucas, y también hay una conversación que han tenido con Enrique Corbera respecto a este tema, ¿no? Que es el creador de la bioneuroemoción. Sí, afortunadamente con Enrique dimos una charla online en la que fue una entrevista que nos hacían a los dos respecto a la educación emocional. Y él desde ya que da su pleno apoyo en el video, que bueno, fue un vivo de Instagram y Facebook, pero ahora casualmente a las 9 de la noche de España sale la conferencia en el canal de Enrique Corbera editada, así es que está la entrevista donde él da el apoyo, pero imagínate que el apoyo todas las personas públicas referidas al tema, Pilar Sordo, Estanislao Barrach, Facundo Manes, Daniel López Rossetti, Jorge Bucay, etcétera, todos apoyan las posibilidades que hemos tenido, o yo, o miembros de mi equipo que les han elevado la propuesta, les han compartido, todos se sacaron la foto, apoyaron y dieron su voluntad. Claro, perfecto. En eso los legisladores tienen que estar tranquilos, por si hay algún legislador escuchando, que el fundamento científico es fortísimo. Incluso Naciones Unidas hizo un comunicado hace años a los sistemas educativos mundiales que tienen que trabajar en esta línea de acción con las famosas habilidades para la vida. Donde son 10 habilidades, de las cuales 6 son habilidades emocionales. Claro. Lo que pasa es que nadie interviene diciendo, bueno, lo hagamos y votemos la ley y la incorporemos, sino que todos dicen, sí, lo hagamos, pero nadie toma cartas en el asunto. Así es que esa es la ventaja de hacer la ley, ¿no? Que según quedan obligados los poderes ejecutivos de trabajarlo. Y una cosa son las leyes y después están los usos y costumbres también, ¿no? Porque a veces la ley parte desde arriba hacia abajo o puede partir desde usos y costumbres. Totalmente. ¿Qué pasa en las escuelas con los directivos de las escuelas? Tanto el nivel de los inspectores y luego bajando a la escuela los directores y vicedirectores de escuela. Desde ya, eso es así. Hay muchas leyes muertas, por ejemplo, la ley de educación sexual. Es decir, está la ley, pero efectivamente en muy pocos establecimientos se lleva a cabo. Lamentablemente. Esto, a diferencia de esa resistencia que hay en la ley, por ejemplo, de educación sexual, la ley de educación emocional, no está la ley a nivel nacional, pero sí los docentes están de acuerdo, si se dan cuenta en la importancia y de el beneficio que genera cuando un chico expresa lo que siente, pues puede aprender tranquilo. El problema es justamente que no pueden dedicar tiempo, distraer tiempo, porque no hay una legislación. Entonces un docente no puede enseñar lo que quiera o lo que esté comprometido, porque eso está fuera de la ley. Entonces, cuando esté la ley, sí va a poder hacerlo, aunque sea en forma autodidacta, pero va a poder hacerlo porque está dentro del marco de la ley. Y bueno, y eso es otra cosa, ese es el baluarte que tiene esta estrategia, que es los propios educadores ya se han dado cuenta y le dan el sí y lo trabajan, hasta incluso pagan por los cursos y lo hacen muchos en forma autodidacta, es decir, se nota el interés. El problema es que no se lo está acompañando desde el gobierno, no es al contrario, tendría que decir que es genuino el interés, pero no se los habilita para que lo puedan hacer. Una pregunta, Lucas. El hecho de que se implementara esta ley
¿implica una inversión económica específica por parte del gobierno en más a lo que se está invirtiendo hasta ahora en educación o no? Muy buena tu pregunta, porque por ahí puede venir la resistencia, uno de decir, bueno, quizás por eso, y no, realmente no, y porque, a ver, no, para un presupuesto no significa, yo te cuento una experiencia que hicimos con Naciones Unidas en México. Yo daba una charla en un programa muy famoso a nivel mundial que se llama Constrúyete. Yo daba una charla en el edificio de Naciones Unidas, a un aula, y esa charla se filmaba y se replicaba a 4.000 escuelas secundarias estatales de México. Entonces salía la capacitación vía streaming en simultáneo a toda la comunidad educativa del Estado. Y eso tuvo cero costo, o sea, fue solo un costo de conexión que está permanente, porque todas las escuelas que ya tienen internet solo tenían que sintonizar el canal. Y bueno, fue una capacitación que quedó, y las escuelas rurales se les enviaba un CD. Es decir, que capacitar a todo un país, no sé cuánto puede costar, pero no sé, o sea, es un costo que es ínfimo a comparación de lo que sería siquiera construir una escuela o pintar una escuela. O sea, no tiene un costo para nada significativo. Pero déjame decirte que eso, advierto, puede ser una de las resistencias más grandes, porque hay actualmente un mercado de la enfermedad, de la inseguridad, asistencialismo, y hay un mercado, el consumismo, y también hay un, a ver, cuando no es costoso, eventualmente no resulta redituable para ciertos intereses. Exacto. Sí, claro. Nadie se va a hacer millonario con esto. Entonces por ahí algunos políticos que o sea, todos sabemos que hay en algunos lugares sobrefacturaciones y todo, entonces es como que no les interesa. No es negocio. No es negocio, bueno, no prestamos atención. Y siguiendo con esto que me decías de la capacitación, ¿qué pasa con los docentes? Porque, a ver, los docentes tienen una línea de capacitación que quizá, bueno, hablando de bionormoción o de todo de toda esta movida, digamos, nueva que hay, de nuevo paradigma, llamémosle, para llegar al conocimiento de la amplitud de la conciencia. ¿Cómo llegamos como docentes a poder plasmar esto a los niños, digamos? Muy bueno, eso justamente es lo que hablamos con Enric, porque como vos habías advertido, o sea, los conceptos de bio-neuroemoción son un poco elevados para el común de la gente, en el sentido de que hay que tomar conciencia, muchas cosas requiere de conocimientos previos. Y yo justamente le decía a Enric, le digo, en realidad yo estoy trabajando para vos, le digo en la entrevista, porque estoy como preparando el caldo de cultivo para que la gente tome conciencia. Es decir, si a un chico desde niño le empezamos a preguntar qué sentís y le contamos cómo es el enojo o cómo es la tristeza y cómo se gestiona, es como que se le dan los insumos para que después de grande, cuando tenga que tomar una decisión, y bueno, tenga un abanico de opciones un poco más amplio. Eventualmente sobre el que va a cimentar futuros tomas de conciencia o aprendizajes más elevados, ¿no? Pero la educación emocional, yo siempre destaco, se maneja en un nivel muy simple, es decir, son bajas en complejidad, porque es para los chicos. Entonces, nada, para decirte que para que alguien se haga una idea así de qué se trata, es ejercicio de respiración, meditación, toma de conciencia, donde al chico se le pregunta qué sentís, dietas emocionales, que son 2 abrazos a sus seres queridos por día, en fin, hay muchos juegos, muchas actividades que se deben planificar, pero bueno, que el docente primero se tiene que capacitar para poder implementarlo. Claro, ahí está la cosa, ¿no? O sea, quizá esto por ahí sí podría implicar un gasto extra, ¿no? En el gobierno. Sí, claro, desde ya que sí, que esto tiene un trabajo de logística, de conocimiento técnico, y la capacitación depende de las estrategias que utilicen. O sea, mi fundación tiene una asociación con la Universidad de Villa María de Córdoba y la Universidad Nacional de la capital de Córdoba, y tenemos 2 diplomaturas, pero son instancias que lamentablemente el docente tiene que pagar. Yo sueño con que en algún momento el gobierno pueda financiar estas capacitaciones o tenga capacitaciones internas propias. Y que también sean parte del, digamos, cuando el docente está estudiando su carrera, que esto se conforme desde ya en los magisterios y profesorados, o sea, en instancias de capacitación, eso debiera estar, eso también lo contempla la ley, para que por lo menos los docentes a futuro salgan equipados con esto. Pero una vez más, si tienen los recursos y no está aprobada la ley, no se puede hacer la bajada en el aula. Entonces el primer paso es la ley, y luego viene la etapa de capacitación, luego la de implementación, y finalmente una que es de
evaluación y monitoreo, que es para recaudar todas las experiencias exitosas y aprender de los errores también. Claro. Para ir puliendo la técnica, en lo que se llama una mejora continua, ¿no? Qué genial. Es excelente, excelente realmente este proyecto. Y bueno, ¿y ahora en qué instancias estás? O sea, bueno, difusión, por supuesto, es lo que estamos ofreciendo acá. Onda Cuántica. Sí, Gaby, te agradezco muchísimo. Onda Cuántica, bueno. Onda Cuántica está en favor de la apoyando. Ley Nacional de Educación Emocional. Qué genial. Bueno, mira, te voy a dar, para la audiencia, ¿qué necesitamos? O sea, pueden ir y visitar nuestro sitio web, y ahí está la ley, para leerla incluso. Buenísimo. Es www.fundacioneducacionemocional.org. Dale, la vamos Después, a escribir. nuestras páginas en las redes sociales es Educación Emocional simplemente, pero tiene un logo distintivo que es el corazón con el sí en el medio, con 8 millones de seguidores en Facebook y en casi 900.000 en Instagram, porque hay algunos que no son las originales, ¿no? Claro. Esas en las que tendrán que seguir. Y hay algo interesante, también en YouTube, lo mismo, pero hay un video explicativo que dice para la gente de Perú, porque bueno, estamos en un proyecto que se llama Cicatrizando América Latina, que busca que esto sea realidad en todos los países de América Latina, ¿no? Qué bueno. Es hermoso. Hermoso. Esto. Sí, es bonita. Y bueno, entonces en un video que yo filmaba para los legisladores de Perú, hay un video en YouTube que se llama Ley de Educación Emocional. Entonces resumo en 8 minutos las características, las resistencias, los beneficios, cómo implementarlo, los pilares que tiene, que es el trabajo con niños, pero también con escuela para padres, docentes y trabajo en equipo. Qué Es bueno. decir, hay como una explicación, porque entiendo que los legisladores no tienen por qué saber de todo, eso es desde ya, pero Claro. uno se lo tiene que simplificar y compartirlo para que lo entiendan, ¿no? Claro. Bueno, esos son los canales para que la gente se Sí. interiorice, Perfecto. profundice Bien. y bueno, también para que nos escriban y sobre todo aquellos que tengan contactos con legisladores y que se hayan sensibilizado, porque esa es la transformación. Si no, es un cambio más de lo mismo, no queda en nada, es un simple maquillaje, y lo que buscamos Claro. aquí es una transformación profunda. O sea, sí, totalmente. ¿Y vos decís que esto está en Perú también como una idea? ¿Está también como ley? ¿Qué pasa ahí? No, tenemos referentes de lo que llamamos en la Fundación embajadores, Ajá. y que tenemos embajadores en Perú, Ah, en ok. Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en México, en España, Mira. que son personas que están trabajando por la gestión. Entonces En esos todos mismos los- países. Claro, en esos países. Entonces presentan notas, hacen el lobby, todo el proceso de sensibilización para que se den cuenta los legisladores de esta propuesta. Qué bueno. Claro, es un camino, Lucas. Y te pregunto algo más, rapidito, antes que nos hagan Se nos irnos. terminó el En las recreo. provincias en donde ya está Sí. implementada la ley, ¿ya se está viendo el trabajo en las escuelas? Mira, muy buena tu pregunta. Lamentablemente en Corrientes, que es donde ya tiene 2 años desde que se promulgó la ley, muy poco, porque ha estado fallando en la instancia de capacitación. Yo Ahí he está. hablado con la ministra ofreciéndole la ayuda de mi fundación, de lo que necesiten, asesoramiento en cómo capacitar y los contenidos mismos. Y bueno, muy poco hemos tenido. Bueno. Hicimos hay que 2 seguir. instancias, pero nada más. Y en Misiones, recién se votó el año pasado en noviembre. Claro. Entonces, Ah, este año está nuevito. van a estar las capacitaciones. Bueno, de qué bien. acuerdo. Bueno, Lucas, un placer enorme que escucharte. Bueno, otro día vamos a ampliar un poquito más sobre tu persona, cómo empezaste con esto, porque yo te veo trabajando tanto, digo, wow, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta Tal cual. persona en esta idea? Así que bueno, agradecidas enormemente.